Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness y hoy voy a hablar sobre los ejercicios lesivos y voy a romper una lanza un poco en favor de los ejercicios que se consideran tradicionalmente lesivos y voy a hablar un poco de cuáles son las circunstancias de esos ejercicios, qué otros ejercicios yo considero que son bastante peligrosos, que no recomiendo, etc. Y antes de empezar vamos a ver qué es un ejercicio lesivo, qué se considera un ejercicio lesivo. Bueno, un ejercicio lesivo, en teoría, su definición sería que es un ejercicio que sí o sí a todo el mundo le causa lesiones. Y esto evidentemente no es cierto, es decir, no conocemos ejercicios que a todo el mundo, en todas las circunstancias, le causen lesiones, salvo por ejemplo, pues el salto desde terrazas a hormigón, etcétera, ¿no? Hay una serie de ejercicios que efectivamente son lesivos para todo el mundo, pero dentro de lo que es el escenario del gimnasio, yo no considero que haya ejercicios que sean lesivos porque sí, en todos los casos, en todas las situaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, primero de todo tenemos que entender que no todo el mundo tenemos las mismas estructuras, no todo el mundo tenemos las mismas condiciones, la misma flexibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esto, cada ejercicio puede ser lesivo o no según el individuo. Luego tenemos que diferenciar entre lo que son las lesiones por sobreuso y las lesiones traumáticas, las lesiones que ocurren en un momento determinado, en un accidente o lo que sea, ¿no? Las lesiones por sobreuso son las que se basan simplemente en un desgaste por repetición. Por ejemplo, el tema de correr o el tema de entrenar en el gimnasio con un cierto ejercicio que con el tiempo va desgastando la articulación o va produciendo micro roturas en el tendón, etcétera, ¿no? Y luego están las lesiones traumáticas que ocurren en un momento puntual concreto, es decir, por ejemplo, estás haciendo una sentadilla y se te rompe un aductor, por ejemplo, o estás haciendo un press de banca y se te rompe un hombro, se te rompe un pectoral, lo que sea, ¿no? O estás montando en bicicleta y tienes un accidente. Estas son las lesiones traumáticas. Y es importante diferenciarlas porque hay ejercicios que con el tiempo, según personas y según ejecución, pueden causar unas lesiones por sobreuso, por un desgaste constante, y otros ejercicios que en un momento concreto, por una mala ejecución, van a causar una lesión traumática o en un momento puntual, una rotura puntual. Luego, como decía, tenemos las diferencias estructurales, es decir, no podemos decir, este ejercicio es lesivo para todo el mundo. Por ejemplo, el press tras nuca para hombros con barra, ¿no? ¿Este ejercicio es lesivo para todo el mundo? No, la articulación del hombro es muy compleja y varía mucho de un individuo a otro. Entonces, hay personas que con hacer simplemente el gesto del press tras nuca, sea por cuestión de flexibilidad o sea por cuestión de estructura interna de toda la articulación del hombro, pues van a tener pinzamientos, van a tener roces en la articulación y van a tener un montón de molestias. Y hay otros individuos que simplemente por la estructura de su articulación del hombro, pues pueden hacer un press tras nuca perfectamente sin ningún tipo de lesión o por flexibilidad pueden ponerse en esa posición sin tener ningún problema. Luego tenemos que hablar del tema de la técnica, de la ejecución, del peso, etc. Y es que, claro, evidentemente hay ejercicios que son más susceptibles de causar una lesión porque te ponen en una posición un poco más comprometida o más complicada, como por ejemplo los que voy a comentar aquí, el press tras nuca para hombros, por ejemplo. Efectivamente ese ejercicio te pone en una postura, en una posición que es un poco más peligrosa, que es un poco más arriesgada en según qué situaciones. Es decir, tú no puedes coger un press tras nuca y tirar un ORM, una repetición máxima. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas que pueden salir mal son bastante numerosas. Es decir, estos ejercicios que son un poco más delicados implican que tienes que mantener una técnica exquisita y calcular un ORM es totalmente opuesto a mantener una técnica exquisita. Digamos que son totalmente opuestos. Así que el contexto es muy importante. En esa misma situación, por ejemplo, un press de banca con técnica de powerlifting es un ejercicio mucho más seguro sobre el papel. Pero claro, si tú tiras un 1RM en press de banca con la mejor técnica posible, estás cogiendo un ejercicio que por su naturaleza es bastante seguro y lo estás poniendo en un contexto que por su naturaleza es bastante peligroso. Entonces, puedes lesionarte haciendo un ejercicio seguro, del mismo modo que coges un press tras nuca, que es un ejercicio de naturaleza más peligrosa, y lo pones en un contexto de altas repeticiones sin llegar al fallo y con buena técnica, y en esa situación probablemente es incluso menos lesivo que un press de banca con técnica exquisita, pero condiciones extremas. Otra cosa que suele ocurrir con esto de los ejercicios lesivos es que la gente que suele recomendar no hacerlos, a su vez, defiende mucho el tema del powerlifting. Es
digamos, la nueva corriente de lo que es el mundo del fitness. ¿Y qué pasa? Claro, tú no puedes decir, no hagas press tras nuca porque es peligroso, y luego decirme, pero haz rutina de fuerza con sentadilla y con peso muerto, que eso sí que va perfecto, eso es cojonudo, cero riesgo de lesión. Y sí, efectivamente, sobre el papel, un peso muerto con una técnica buena o una sentadilla con buena técnica son ejercicios que no son muy lesivos. Pero claro, si tú te estás poniendo en una rutina de fuerza y te estás yendo al límite, por supuesto, ese contexto es una situación de riesgo y es una situación peligrosa. Entonces, digamos que hay esa contraposición entre ejercicios que son de naturaleza un poco más peligrosa en situaciones que no son nada peligrosas, y lo contrario, que son ejercicios que son muy seguros y que ponemos nosotros automáticamente en situaciones menos seguras por el tipo de entrenamiento que hacemos. Entonces no podemos decir, no, estos ejercicios son peligrosos y estos son buenos, estos no son lesivos, tal. Si haces un peso muerto con buena técnica no te vas a lesionar, no. Las lesiones, especialmente traumáticas, precisamente son de naturaleza impredecible, son de naturaleza casi aleatoria, o aleatoria, nosotros pensamos que es aleatoria, pero en realidad tienen causa, es decir, tiene una causa en una degeneración de la técnica siempre. Pero por eso digo que no se puede decir, no, este es lesivo, este no es lesivo, etcétera, ¿no? Así que, como digo, la gran ironía, ¿no? De un press tras nuca o un jalón tras nuca es súper lesivo, pero eso sí, hacer un 1RM en peso muerto no es nada lesivo, ¿eh? O te dirán, no, pero es que, claro, el press tras nuca, ¿quién lo hace con buena técnica? Poca gente en los gimnasios van al fallo, con ayuda, tal. Claro, efectivamente eso es súper lesivo, pero ¿qué pasa? ¿Tú te crees que a todo el mundo que le recomiendas hacer una rutina de fuerza, hacer un peso muerto con técnica exquisita, con una perfecta un reclutamiento del core, activación del core, etcétera? No, en el escenario de la vida real las cosas perfectas casi nunca existen, y el riesgo que para tu salud que supone el lesionarte un hombro es mucho menor que el riesgo que supone para tu salud el tema de hacerte una hernia tirando un 1RM en una sentadilla o en un peso muerto, ¿no? Entonces, ojo con estas recomendaciones, porque puede ser bastante irónico y bastante absurdo tildar a una cosa de peligrosa y a otra de totalmente libre de peligro, libre de riesgo, cuando puede ser todo lo contrario, ¿no? Y después, pues como decía, pues es individual, es decir, a mí, por ejemplo, me ocurre una cosa, que es que los pesos muertos con piernas rígidas y con lordosis, pues me causan un pinzamiento en el nervio ciático. Sin embargo, yo nunca diría que estos ejercicios son lesivos, porque por su naturaleza, de hecho, son bastante seguros. Entonces, claro, aquí entran mucho las diferencias individuales. Si tú tienes problemas en los hombros haciendo según qué ejercicios, tú no puedes decir, estos ejercicios son lesivos porque sí. No, estos ejercicios son lesivos porque para tu estructura no son los mejores. Así que vamos a pasar a hablar de los ejercicios que a mí me parece que pueden tener más riesgo y que a su vez tienen la peor reputación, pero no del todo siempre justificada, o que se pueden utilizar en ciertos contextos de buena forma, de forma segura. Y después voy a comentar algunos ejercicios que a mí no me gustan en absoluto y que nunca recomendaría. Pero bueno, el tema de prevenir lesiones, de lesiones más comunes y demás, primero de todo no es mi especialidad, evidentemente yo no soy un fisioterapeuta, pero voy a hacer varios vídeos de consejos generales, que es conocimiento global, sobre cómo prevenir lesiones y lesiones más comunes en los ejercicios básicos, etcétera, y en general, pues eso, cómo evitarlas o cómo hacerlas de la forma más segura posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que habitualmente se suelen considerar lesivos? Pues como estaba diciendo a lo largo de todo el vídeo, los tras nuca, los ejercicios tras nuca, las dominadas, los jalones, los presses. ¿Estos ejercicios son lesivos porque sí? No. Pero si tú tienes molestias cuando haces estos ejercicios, si tú notas un crujidito, es decir, que hay un pinzamiento, hay un roce articular, pues evidentemente estos ejercicios no son para ti, no los puedes hacer, no los debes hacer. Pero tienen algunas ventajas, especialmente, por ejemplo, el press tras nuca tiene una mejor activación de todo lo que es la cadena, la porción lateral del hombro, incluso del hombro posterior también tiene cierta activación. Y por tanto son un buen ejercicio, es un buen ejercicio que puedes incorporar a tu rutina, pero claro, en un contexto de hacerlo sin llegar al fallo, no menos de 10 repeticiones, etcétera, ¿no? Luego, las dominadas y los jalones, bueno, a mí, por ejemplo, en concreto, las dominadas tras nuca sí que me producen cierta molestia, conozco gente que le van perfectamente. Así que, como digo, estos ejercicios son de tipo más circunstancial, según la persona y según el contexto en el que lo quieras entrenar. Luego el press guillotina, por ejemplo, el press guillotina es el press para pectoral, que es como un press de banca, pero la barra la llevas, como el nombre indica, casi a la zona del cuello, ¿no? Entonces, claro, este es un ejercicio que, según estudios de MG, es buenísimo para todo el pectoral, recluta todo el pectoral y es un ejercicio increíble. Claro, y la gente dice, no, pero es súper lesivo porque no hay retracción escapular, porque al abrir lo que son los codos, ponerlos a 90 grados, la tensión sobre el hombro es increíble, y es verdad. Por eso este ejercicio no se debe utilizar para tirar 5 repeticiones con el 85% de tu RM y llegando cerca del fallo. Es decir,
Este ejercicio lo utilizaremos como, pues con medias altas repeticiones, más de 10, y sin llegar al fallo. Y siempre controlando la técnica y la ejecución con una cadencia lenta y controlada. Luego los dips, por ejemplo, los dips a mí me parecen que son un ejercicio buenísimo, yo nunca he tenido problemas con ellos. Sin embargo, hay personas a las que le producen una tendinosis en todo lo que es el esternón, que es un suceso que ocurre a bastante gente y le produce molestias. Otros se pueden romper un hombro haciendo el press y los dips en paralelas. Bueno, como digo, estos son cuestiones individuales. No puedes decir, no, los dips son un ejercicio peligroso para todo el mundo en todas las situaciones. Y de hecho yo este ejercicio lo he hecho pesado y conozco mucha gente que lo hace pesado sin ningún tipo de lesiones. Así que es todo cuestión de probar. Si tú haces dips y luego tienes un dolor increíble en todo el esternón, en las costillas, ¿no? O en la zona de la clavícula, pues evidentemente no es para ti, cámbialo por otro ejercicio porque todos tienen sustitutos. Luego el press francés. Este es un ejercicio que yo sí considero poco recomendable para todo el mundo. El press francés con barra. Me parece un ejercicio que sí que es de naturaleza bastante lesiva para el codo. Es decir, produce lesión por sobreuso. Así que esto es un ejercicio que yo personalmente no recomiendo y que considero lesivo para casi todo el mundo en casi todas las situaciones. Luego que tenemos la multipower o Smith Machine. ¿Hay algún ejercicio que tenga peor reputación hoy en día que las sentadillas en la Smith Machine? Pues yo creo que no. Pero sin embargo, un ejercicio de sentadilla para terminar el entrenamiento de pierna, donde te centras en el cuádriceps, donde dejas la espalda más o menos recta, etcétera, no tiene por qué ser peligroso en absoluto. Claro que si tú utilizas la multipower para tirar un 1RM en una sentadilla con técnica de powerlifting, pues evidentemente esta máquina no es para eso, esta máquina es para otra cosa. Así que hacer la multipower sería como hacer la sentadilla hack o hack squat o sentadilla haka, pues que es un ejercicio buenísimo para el cuádriceps y que según la ejecución puede ser muy peligroso o muy bueno. Y pasaría lo mismo con los presses en esta máquina, los presses de pecho en esta máquina, etcétera. Si tú ya has trabajado tus presses libres y lo que quieres es dar una estimulación al pectoral, pues no tienes que usar todo siempre ejercicios libres. Esta herramienta es bastante buena y no tiene por qué ser de naturaleza lesiva. Luego, las extensiones de cuádriceps en máquina. Este es un ejercicio que la verdad es que yo pienso que sí que es bastante inútil en el gimnasio. Casi siempre nos podríamos beneficiar más de todo lo que son los ejercicios que implican una extensión de la rodilla, es decir, que activan lo que son los extensores y que a su vez recluten otros músculos como el glúteo, es decir, que haya extensión de la pierna, de la rodilla, pero también extensión de cadera. Es decir, la sentadilla, la estancada, la sentadilla búlgara, la prensa, todo eso. Entonces, según la máquina además, hay algunas máquinas que te dejan las rodillas machacadas, así que este ejercicio es como... Hay bastantes estudios que hablan mal de este ejercicio, así que yo en general no lo recomiendo. Pero claro, si tú llevas años haciéndolo y te ha ido bien y no tienes lesiones, pues sigue haciéndolo. No tiene sentido que cambies de repente y digas, ah no, es que quizás es lesivo. No, hombre, si tú ya llevas tiempo haciendo, la máquina es buena y no tienes problemas porque tiras, lo usas para lo que es un ejercicio en el que no vas a meter una carga media y repeticiones medias altas, no vas a tirar 5 repeticiones con mucho peso. Así que ahí queda. Luego, hay varios ejercicios que yo sí que considero que son bastante lesivos, peligrosos. El primero de todos es el curl en banco Scott, ya sabéis, ese banco que apoyas los codos y y haces un curl. Yo he visto muchísimas rupturas de bíceps en esta máquina, no personalmente, pero en muchísimos foros y vídeos y demás. Si buscáis vídeos de bicep tear, o sea, como ruptura de bíceps, muchísimos son en el banco de Scott. ¿Por qué? Pues porque básicamente en la fase de máximo estiramiento tienes el bíceps en una postura totalmente de máximo estiramiento, ¿no? Y para salir de ahí es el punto crítico. Así que es un ejercicio en el que, claro, evidentemente, pues tienes que hacerlo con cadencia lenta y con poco peso. Aquí no te puedes meter a luchar repeticiones a 8 a 6 repeticiones. Esto es un rompebíceps de primera. Luego, remo supino y peso muerto con agarre mixto. Pues estos dos, evidentemente, por lo mismo, por el riesgo de lesión para el bíceps. Este mixto, evidentemente, lo puedes hacer. Si vas a competir en powerlifting, tienes que practicarlo sí o sí, porque va a ser una cosa que vas a hacer en competición. Pero siempre tienes que tener cuidado de mantener el bíceps totalmente estirado. Y el remo en supinación, que yo no le veo ninguna ventaja y todos los inconvenientes. Es decir, es un ejercicio en el que tienes que estar concentrado en mantener la espalda recta, en activar bien el dorsal de la espalda, y lo último en lo que vas a pensar es en el bíceps. Y aquí muchas veces, pues a base de tirones y demás,
puede ser que tengas un problema en el bíceps. Así que es un ejercicio que no recomiendo, la verdad. Pero como digo, siempre todo esto depende del contexto. Si tú lo vas a hacer con técnica exquisita y concentrado, etcétera, pues efectivamente es un ejercicio que puedes hacer sin un riesgo de lesión como tal, ¿no? Y por último, dos ejercicios que sí que considero que son bastante chungos y no recomiendo a nadie en ningún contexto, es la banca con rebote, especialmente a pocas repeticiones, y el peso muerto con rebote. La banca con rebote, ¿por qué? Pues porque cuando bajas aquí, si rebotas fuerte, ¡pum! ¿Qué pasa? ¡Pum! Se te van los hombros aquí, ya te vas a romper el hombro o te vas a romper el pectoral. El simple hecho de rebotar hace que la barra se salga de su trayectoria y eso es lo más peligroso que puede ocurrir con un peso alto que no controlas. Así que en general yo siempre recomiendo el press de banca con pausa. Además, produce mucha más hipertrofia del pectoral, así que banca con rebote no la recomiendo absolutamente a nadie. A menos que sea para hacer más repeticiones y con un rebotito controlado, es decir, de tocar y aprovechar el reflejo miotático, pero nada de dejar que la barra caiga y aprovechar, ¡pum!, el rebote contra el esternón para subir, ¿vale? Y el peso muerto con rebote es el último ejercicio, este sí que no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque cuando caes y dejas que la barra pum pegue y vuelves a subir, ahí se produce una fuerza increíble sobre todos los discos vertebrales y ahí sí que te puedes hacer una hernia, pero fina. Así que, como digo, pues la mayoría de ejercicios no son lesivos de por sí, depende muchísimo del contexto en el que se utilicen. Yo no creo en la naturaleza lesiva de los ejercicios y, como vuelvo a decir, depende del contexto y de la propia estructura de cada persona, de las diferencias individuales. En próximos vídeos hablaré de cuáles son las lesiones más comunes, los ejercicios más comunes y cómo evitar las lesiones en general, así que estaos atentos. Y esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!